Buenas noches a todos, todas, todes, como decíamos antes. Bienvenidos a este plenario. Y antes de empezar, Carlos va a pasar un power institucional para los que no son miembros del colegio de psicoanalistas, vean las actividades que estamos haciendo. Así que, Carlos, cuando quieras. Bueno, les cuento que hace más de un año empezamos las transmisiones online y de esta manera recibimos a muchos invitados y de esa manera también tomamos contacto con rostros y nombres conocidos y otros que no. Y ustedes también tomaron contacto con nosotros. En el colegio, sin embargo, se hacen, además de los plenarios abiertos, una serie de actividades que son exclusivas para socios de la institución. En principio, hay 3 grupos de discusión clínica. El primero se reúne los segundos y cuartos viernes de cada mes, y el referente es Juan Carlos Perone. El segundo grupo se reúne los segundos y cuartos miércoles de cada mes, y la referente es Hilda Alonso. Y el tercero se reúne, siempre parece que son los segundos y cuartos, lunes de cada mes, y el referente es quien les habla. Además, está funcionando desde hace ya varios años el taller de estudios de género, que se reúne de acuerdo con la convocatoria en cada momento, y la referente es Estela Boto. El grupo que hoy presenta, el grupo Pandemia, tiene un encuentro mensual los sábados a la tarde y el referente es Alberto Marani. Además, el colegio ha organizado espacios de supervisión abiertos a la comunidad de colegas y esas supervisiones serán retribuidas con un pago simbólico que el colegio va a donar a un comedor solidario. Quienes estén interesados pueden dirigirse a la dirección de mail que está aquí abajo. Además, hay un grupo de trabajo que se titula Entrecruzamientos, Psicoanálisis, Pensamiento y Arte, que también se reúne segundos y cuartos, viernes, y los referentes son Alicia Leone y Yago Franco. Queríamos decirle que nuestras puertas, que por ahora son virtuales, están abiertas para que todos quienes lo deseen puedan sumarse a la institución y participar de esas actividades, proponer otras, además de los plenarios que son exclusivos para socios, de los cuales tenemos varios en el año. Y los que se quieran asociar no tienen más que solicitar una entrevista a la dirección que está aquí abajo, colegiodepsicoanalistas@gmail.com. Bueno, eso es todo lo que queríamos contarles a los invitados y nos veremos la próxima. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. Y ahora sí vamos a presentar la mesa del plenario de esta noche que vamos a trabajar hoy. La mesa se titula Psicoanalistas trabajando en la pandemia, reflexiones acerca de nuestras experiencias. Como bien decía Carlos, es un trabajo colectivo que lo hemos denominado Colectivo 21, porque este trabajo hecho en sinfonía ha sido un trabajo hecho por 21 miembros de este Grupo Clínica en Pandemia. Somos muchos, los voy a nombrar porque me parece importante que todos sepamos quiénes pertenecemos. Mirta Alvarado, Estela Boto, María Cipriano, Magdalena Chegaray, Adriana Freidenberg, María Cristina Galizzi, Adriana Granica, Liliana Herendorf, Alicia Leone, Karina Likovich, Alberto Marani, Alicia Pan, Juan Carlos Perone, Marina Rizzani, María Rubín, Berta Schneiderman, Daniel Sluki, quien les habla, Oscar Sotolano,
Lidia Státile, Diego Velázquez y Martín Bull. Lo que vamos a... ¿Y por qué se llama Colectivo 21? No es porque es la línea de colectivos que va de Liniers a Tigre, sino porque somos estas 21 personas que venimos trabajando aproximadamente desde mediados del 2020. Y bueno, en un ratito Alberto nos va a contar, les va a contar cómo nos venimos organizando. Va a ser una introducción alrededor de cómo se formó este grupo y va a dar pautas también para lo que sigue posteriormente, que es la segunda parte, que después yo les voy a comentar entonces cómo nos vamos a organizar en esta segunda parte. Bueno, me parece que nada más, Alberto. Bueno, buenas noches y voy a introducir el trabajo que hemos enviado y espero que muchos de ustedes hayan podido leer, porque enseguida vamos a contar, Daniel va a contar cómo pensamos la dinámica participativa de esta noche. Ahora simplemente contarles cómo llegamos a este punto. Comenzando por un tiempo anterior al que nos reunió para trabajar sobre estos temas que ahora voy a decir cuáles son, para aquellos que todavía no pudieron leer el trabajo. Este grupo, lo esencial de este grupo, se empezó a reunir en diciembre del 2015 por una cuestión de afinidades y con la enorme preocupación compartida de orden político de que se venía una especie de periodo histórico que nosotros veíamos con muchísima preocupación y que lamentablemente se confirmó esta preocupación. Pero de estas discusiones, de estas charlas entre amigos, como les digo, en determinado momento y a partir del lockdown determinado por la pandemia, en principio a mí se me había ocurrido, me empecé a preocupar por el pasaje masivo de la modalidad presencial a esta otra modalidad que es justamente con la que estamos en este momento trabajando, esta noche, la modalidad virtual o remota. En ese momento yo empecé a escribir algunas notas y después, por una serie de charlas que tuve con Estela Boto y también con mi mujer, Marcela Arroyo, que alentaron mucho una idea que empezó a producirse dentro de mí, que es a partir de la convicción de que el trabajo grupal, cuando hay buena disposición, compromiso, inteligencia y experiencia, tiene que potenciar el trabajo, además de reunir casuísticas, experiencias, que es lo que finalmente nosotros volcamos en el trabajo que ustedes tienen. El grupo, como decía Daniel, empezó a reunirse, yo creo que un poco antes de mediados de año. Me parece que en ese momento estábamos en pleno lockdown, ¿no? Cuarentena. De manera que muchas de las experiencias que nosotros recogimos tienen que ver con el trabajo y retrabajo, principalmente sobre ese periodo, esa etapa, marzo del 2020 en adelante. Lo que quería decir es que del grupo originario, lamentablemente, tuvimos dos pérdidas que nos pesan mucho. Una es la de Esther Vázquez, la compañera de vida de Juan Carlos Perone, y el otro es Hugo Urquijo. Quiero homenajearlos a ellos, aún hoy me emocionó mucho, y quería
leerles algo que ustedes saben. Hugo Urquijo era una figura pública porque era un talentoso director de teatro, y en su momento nuestra Estela Boto, que es una especie de Hipatia, ¿no?, la gran feminista, matemática y astrónoma de Alejandría, que tiene una particular fruición por las búsquedas bibliográficas, se encontró en la revista Viva un reportaje que le hacen a Hugo en aquel momento, que encontró Estela con precisión, que fue en el año 2003. Año convulsionado todavía después de la catástrofe de fin de siglo y comienzo de este. Yo quiero, como homenaje, leer dos respuestas que dio Hugo en ese momento respecto de las cosas importantes para él en su vida. Quiero leer, unas son de carácter amoroso, otras son de carácter estético, pero él hablaba, en la primera respuesta es que para él lo más importante era la capacidad de inventarnos un proyecto, cualquiera que sea, que nos mueva y concite nuestra pasión. Y el último dice alguna certeza de que la lucha por lo que creemos no es inútil ni estéril. Bien. Las reuniones fueron decantando en una suerte de blog en las que cada uno iba volcando sus inquietudes, sus preocupaciones, y después toda esa masa enorme de trabajo había que organizarla de modo tal de poder hacerla presentable, legible, más o menos organizada. Entonces se eligió un grupo de redacción del que participamos tres amigos y colegas, tratando de buscar un equilibrio entre la polaridad que renovadamente podríamos decir Pfizer, BlackRock o Perón, reviviendo el 45. Nosotros buscamos un equilibrio de un compañero que viviera en Palermo, que era yo, equidistante más o menos entre dos posiciones, un compañero de Ciudad Evita y una compañera de Los Ángeles, de manera tal de mantener la heterogeneidad y el pluralismo y el respeto por las ideas que caracteriza a nuestro colegio. Bueno, este grupo se encargó, la verdad que fue un trabajo apasionante y muy divertido, muy entretenido, que nos llevó a intercambiar, yo conté 900 y pico de WhatsApp de un grupo de redacción que nosotros hicimos, además de mails, en fin. Es decir, fue bastante trajinada la redacción de este trabajo. ¿Cómo está dividido el trabajo? Les cuento para los que no conocen. El trabajo tiene varios puntos. Comienza con los antecedentes de las situaciones críticas sociales por las que atravesó el psicoanálisis y cómo de alguna manera se fue recomponiendo y poniendo a tono con las épocas. La última de las cuales, evidentemente, por la gravedad y por la trascendencia y por los cambios a los que nos obligó, es esta. Ahora, de todo el trabajo, que tiene 24 páginas, las más extensas, creo, son el punto 2, porque fuimos organizando por entradas que tuvieran alguna coherencia en cuanto a las intervenciones. El punto 2, extenso, se llama Miedos y Traumatismo. Y el otro punto que también nos resultó
bastante extenso por las contribuciones de los compañeros y de las compañeras, además de los sueños, el cuerpo y la subjetividad y tantos otros temas, es el relativo al encuadre, porque esta forma de trabajo de repente empezó a plantear cuestiones novedosas, que había que ser creativo para poder darle continuidad al trabajo. Entonces, nosotros, como tenemos 2 reuniones para trabajar en el colegio con este trabajo, lo dividimos en 2 partes. La primera llega hasta el punto 4 inclusive, hasta la página 14, y de ahí en adelante los puntos que siguen, como les decía, cuerpos y subjetividad, los pacientes con patologías graves, qué es lo que experimentamos los psicoanalistas trabajando de esta manera, las dificultades o posibilidades de la atención en distintas franjas etarias, en fin. Finalmente, nos damos un periodo, una extensión también bastante larga respecto de lo que llamamos como último punto a modo de conclusión, pero también de apertura. De manera que hoy vamos a discutir los puntos que tienen que ver, como les decía, con las consecuencias psíquicas de una realidad inédita, o sea, la catástrofe actual, miedos y traumatismo, como les decía, una parte muy extensa del trabajo, las cuestiones relativas a la productividad onírica, los trastornos del sueño, pero también el contenido de los sueños, que nos llevó también a algunas reuniones, y finalmente lo que les decía respecto de el encuadre y los problemas que se nos fueron planteando. En el grupo lo que hicimos fue, de una manera muy espontánea y muy libre, compartir nuestras experiencias de una manera absolutamente sincera, jugada, y creo que hemos hecho lo posible por recoger lo fundamental de esos debates en los que participamos todos estos compañeros en esta especie de bondi que nos llevó de el marasmo, el desconcierto, la improvisación, a una forma de trabajo mucho más productivo, mucho más fraterno, colaborativo, y que finalmente nuestro propósito es que decantara en un producto compartible que pudiera transmitir nuestras experiencias y al mismo tiempo, y este es el periodo que se abriría ahora en esta reunión, hacernos receptivos de las experiencias de todos ustedes que seguramente tendrán muchísimas cosas para decir, hayan o no hayan leído el trabajo, observaciones que quieran hacer, preguntas que quieran hacer o intervenciones que quieran hacer. Esto es en forma sucinta lo que quería decirles, y ahora le retorno la conducción de la reunión a Daniel Slutsky. Bueno, gracias Alberto. Les cuento cómo hemos pensado esta segunda parte. Nosotros habitualmente en el colegio de psicoanalistas lo que hacemos es, los miembros del colegio podemos participar en forma oral, levantamos la mano y participamos. También está habilitado el chat para hacer comentarios, preguntas. Ya veo que hay un par de personas que nos han saludado. Y hemos hecho o sea, este chat está habilitado para la gente que no es del colegio, y gente del colegio también escribe en el chat. Esta noche hemos hecho una modificación en función de lo que acaba de plantear Alberto. Entonces la modificación que hemos hecho es quien no pertenezca al colegio
pero tiene necesidad, ganas, tiene experiencia que quiera compartir con nosotros y lo quiera hacer en forma oral, está habilitado el chat para los que no, perdón, levanten la mano y puedan participar en forma oral. Quien no quiera elegir esa modalidad, escribe como se hace habitualmente, insisto, con participación a través de preguntas, a través de comentarios. Si han leído el trabajo, nos encantaría que puedan decir qué les pareció también y si tienen algo que complementar. La experiencia fue muy rica. Hemos también tenido que aprender a escribir en el Drive. ¿Sí? Piensen que somos casi todos muy veteranos y aprendimos computación armando este trabajo colectivo. Bueno, nada más. Me gustaría que ya empiecen a levantar la mano con participaciones, preguntas o escribiendo en el chat. Aquí ya hay una mano levantada. Mariana Vikinski, adelante. Abro el fuego, entonces, bueno, leí el trabajo, me interesó mucho, me parece que abren una cantidad enorme de cuestiones. Algunas son una excelente síntesis de muchas cosas que fuimos pensando cada uno en soliloquio o en conversaciones con colegas o que fuimos compartiendo en el colegio, y algunas son preguntas que van quedando abiertas y que me parece que van a ser objeto de trabajo para nosotros de acá en más y hasta bastante tiempo. A mí en la lectura por ahora, porque después creo que hubo más cosas, pero me quedaban como por ahí una pregunta dirigida al grupo que trabajó cuando plantean los conceptos de espanto y trauma en Laplanche, si podemos pensar que espanto equivale a terror por el modo en el que lo describen, si podríamos equiparar los dos conceptos o tenemos algo que pensar en relación al espanto que agrega, digamos, algo al concepto de terror o que lo modifica en parte. Y la otra pregunta o comentario tenía que ver con la productividad de los conceptos de subjetividad instituida en vez subjetivo y subjetivación. La verdad es que cuando lo leí no entendí exactamente el sentido de los conceptos, fui a la búsqueda del texto de Amador Sabater, y él en realidad cita a Ignacio Leucovich, a nuestro Nacho Leucovich, en esos tres conceptos, en el libro que escribió con el grupo 12. Y entonces me parece que es como muy interesante, porque por más que Amador Sabater lo toma como en un párrafo, esto como una tripla, digamos, un triple concepto que le permite entender algo de lo que está ocurriendo en la pandemia, a nosotros nos sirve mucho también para pensar la herramienta psicoanalítica en sí misma, no solamente el modo en el que Nacho construye esos conceptos hablando de alguna manera la caída del Estado-Nación, sino pensar, que me parece que es lo que el trabajo de ustedes propone, pensar cuánto de nuestra práctica en psicoanálisis corresponde a una línea de una subjetividad instituida en términos de una herramienta que tiene como un carácter más adaptativo, pero en el sentido inalterable. ¿Cuánto de lo que está pasando ahora es efecto de este en vez subjetivo que estamos sufriendo nosotros en términos de algo que viene como a alterar el trabajo nuestro con esta herramienta y nuestras propias condiciones subjetivas en relación a la herramienta? ¿Y cuánto hay de trabajo de subjetivación, tanto en el texto que ustedes escribieron como en el trabajo que tengamos que seguir haciendo nosotros? Me parece que son conceptos muy ricos y que sirven para pensar una condición subjetiva colectiva en este momento, y también sirven para ponerlos al servicio de nuestro propio cuestionamiento con nuestra herramienta. Vos hiciste una pregunta, entonces, ¿querés que
se te responda estos conceptos que... Si se puede retomar lo de espanto, Bueno. para ver si hay una diferencia entre espanto y terror, sí, por supuesto, sí. Y lo demás, el comentario que como quieran retomar. A ver si hay alguien que Esa cita que se la hizo tomé, eco. Magda, dale. esa cita la apunté yo porque me parecía interesante, nos pareció interesante, diferenciar entre el miedo como un momento ya de ligazón, digamos, frente al espanto, y el espanto y el terror, incluso me parece que, y esto creo que está ahí en el texto, Laplanche los da como sinónimo. Digamos, como esta cuestión de quedar siderado y paralizado y no poder sacarse de la cabeza esto que se está viendo y percibiendo. Lo que conversamos en aquel momento, coincidimos los 21, no sé si estábamos los 21, pero bueno, en que nosotros no habíamos visto eso en nuestra clínica en general, salvo, y esto lo traía yo, y por eso me pareció interesante poner esa cita para hacer a esta diferenciación entre susto, espanto y miedo, una paciente ecuatoriana que está ahí en el trabajo, el relato de una mujer que nunca se había imaginado ver cadáveres amontonados en las esquinas. Esto ahí yo, porque no se lo podía sacar de la cabeza y no podía pensar más nada durante algún tiempo. Ahí yo definía esto como espanto, y creo que hubo algunos de los compañeros que también digamos, frente a situaciones puntuales, así pudo categorizarlo como espanto. En el resto de las situaciones lo que veíamos era miedo, que incluso era compartido por nosotros, y creo que vos misma fuiste la que primero planteó el año pasado, los inicios de nuestros plenarios, el tema de la simetrización, que entre otras cosas pasaba por esta comunidad de sentimientos que nos afectaba. Bueno, eso no sé si algo más en relación, digo, el espanto como eso de falta de respondiente simbólico para poder empezar a fantasmatizar la cosa y que pueda incluso empezar a aparecer tal vez el miedo. ¿Puedo agregar una cosa, Daniel? Está Diego, está Ah, Diego. Si Diego te deja, bien, si no, que hable él y después haces tu comentario. No sé si lo de Diego tiene que ver con esto o no. Dale. Por supuesto que no lo dejo hablar a Marani, eso quiero aclararlo de entrada, ¿no? No, simplemente queda lo que iba a decir como una nota al pie de lo que dijo Magda, que es solo una cuestión de forma. Yo creo que el contenido de la pregunta de Mariana lo respondió Magdalena, pero como una cuestión de forma, quería acotar nada más, porque yo soy el compañero de Ciudad Evita que participó en la edición, y Karina Likovic desde Los Ángeles también, y un poco apoyando lo que dijo Alberto, creo que para seguir encuadrando de qué se trata este trabajo, pensemos que es algo que tiene una voz unificada, pero hay 21 personas hablando, ¿no? Esto es como editar un chat de 21 personas que hablaron durante un año, ¿no? Con lo cual parece una voz unificada, pero hay una cantidad de cosas que las pueden responder muy bien algunos, ¿no? Y no todos. Eso iba a decir antes de que Magda respondiera un poco con este criterio, ¿no? Que hay algunas cosas por las que algunas preguntas van a ir, me parece, naturalmente dirigidas a quienes se situaron más en algunas partes del texto o en algunas experiencias, porque imagínense que es infinito, la edición de esto era prácticamente meter mano en un infinito,
y porque además convoca, como dijo Alberto, las experiencias de cada uno, porque todo esto lo vivimos todos a la vez, ¿no? No solo los 21, sino los 21 y sus pacientes y todos los que están escuchando, ¿no? Entonces me parece que, nada, eso solo como para transmitir un poco la trastienda de lo que hicimos y también para ubicar esto de que es posible que muchas cosas las pueda ir respondiendo cada uno según, entre comillas, el recorte o el aporte que se hizo al texto general, ¿no? Nada más eso. Ahora sí, Marani, decí lo que quieres. Sí, un homenaje, me olvidé, me parece que me perturbó la evocación de, la verdad, de la milanesa, ¿no? De Esther y de Hugo, ¿no? Y quiero además decir nuevamente que mis compañeros de redacción fueron nada menos que Diego Velázquez, el hermano menor del pintor, homónimo también, y Karina Likovich, from LA. Solamente quería decir que a mí me parece que la referencia esa de la planche de la que hablaban recién y que explicaba Magdalena, remite a el viejo término del Schreck de Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia, que claro, como susto queda muy cortito, queda porque un susto de ¡buh!, ¿no? El terror, el Shrek, que se escribe exactamente igual que la película de DreamWorks. Bueno, Shrek, el gordito verde, ¿no? Esa película maravillosa. Es el terror, esa impreparación, como dijo Magdalena, ¿no? Eso que nos agarra sin trama simbólica y nos deja absolutamente siderados. Nada más que eso. Bueno, a ver, voy a leer un comentario del chat. Teresa Grosso dice, fue excelente, muchos conceptos, y ella nombra, entre los tantos conceptos, ella nombra miedo e incertidumbre. No sé si es una pregunta, me parece que es un comentario. Y creo que quiere hablar Marcelo Gitterman. Acá tengo escrito que levantó la mano. Así que si estás en el Zoom, Marcelo Gitterman, desmuteate y dale. Sí, yo quería notar un poco, ustedes hacen un comentario sobre los pacientes graves, tanto psicóticos como border, y dan a entender de una manera generalizada como que están más contenidos porque están adentro, porque bueno, el enemigo está afuera, etcétera, pero sinceramente discrepo totalmente. Así como los pacientes graves de por sí ya tienen una patología previa muy, muy importante, el hecho de estar encerrados, más, recién mencionaban el concepto de la incertidumbre, produjo una mayor cantidad de síntomas aún en gente, por ejemplo, border, que nunca había alucinado, y gente que produjo alucinaciones a la manera de un psicótico del borda, y que esto fue activado por una serie de miedos y temores puestos no solamente en el afuera, sino, a ver, todos los que tenemos esta experiencia, sabemos que los psicóticos les habla el televisor, y el televisor es lo que nos conecta con el mundo de afuera permanentemente. Escucho voces, ¿voces de quién? Bueno, yo vi un despliegue de patología psiquiátrica grave como nunca. ¿Alguien quiere del grupo? A ver, contesto comenta. yo. Dale,
escribió algo de esto. A ver, por empezar, son nuestras experiencias, y que yo quería aclarar también, que me parece importante, porque son las experiencias que tuvimos hasta el año pasado, digamos, ¿no? O sea, esto no está como actualizado a lo que, digamos, a esta continuación de la pandemia y menos de la segunda ola, digamos. Pero sí, y realmente creo que en esto no, realmente, bueno, discrepo en cuanto a mi experiencia, ¿sí? Digamos, porque esto fue lo que yo de algún modo volqué, y también compartí, inclusive algo de esto también surgió en el trabajo de Silvia sobre el suicidio la semana pasada, que realmente para mí, que fue realmente muy interesante, era que justamente los pacientes, por lo menos que yo tenía ya, digamos, desde hacía mucho tiempo en tratamientos psicóticos y border, digamos que pues, también es una casuística, por supuesto, de consultorio, ¿sí? Bueno, lo llamativo es que, digamos, justamente muchos habían dejado de alucinar y de delirar, o por lo menos menos que en otros momentos, en función de que el enemigo estaba afuera. El enemigo ya no era un enemigo interno, sino que, digamos, estaba puesto en el afuera, ya era el coronavirus el enemigo, y digamos como que esto de algún modo implicaba que, digamos, todos los fantasmas internos estuvieran como aquietados. Lo llamativo también era para los borders, sobre todo, que me diría que me llamó también más la atención, digamos, tengo unos cuantos ahí en mi haber, de pacientes que es más, todavía algunos de ellos dicen que no quieren que vuelva a la normalidad, ¿no? Que no quieren salir de sus casas, que los contiene, han actuado mucho menos, las actuaciones fueron mucho menores, digamos, que en otros momentos, y que se sentían contenidos, ¿no? O sea, y esto también, digamos, en su momento y durante el año pasado fue, digamos, una experiencia que por lo menos yo sostuve. Esto, bueno, quizá cambia, les diría, este año con los pacientes nuevos que vienen, más que con los pacientes que ya tenía, digamos. Los pacientes nuevos que consultan, ya consultan muchos realmente con toda una situación de, diría, más de incertidumbres, de temores, de miedos, de ideas de suicidio, muchos de ellos. Sí, creo que cambia el panorama, yo diría, sobre todo en digamos, desde marzo hasta ahora, ¿no? Fundamentalmente. Pero bueno, creo que es interesante, Marcelo, de todas maneras, compartir experiencias distintas, ¿sí? Sí, yo creo que la riqueza justamente está en el poder compartir estas experiencias clínicas. De ninguna manera es generalizar. Todos sabemos que el consultorio o la casuística de cada psicoanalista es muy particular, muy personal, pero me parece que este intercambio y este contrapunto, digamos que enriquece un plenario. Liliana Herendorf quiere hablar. Sí, en realidad sobre el mismo tema, la participación y el pensamiento, que fue múltiple, cuando íbamos pensando todo esto en el grupo de trabajo, surgió como dice Alicia, surgió no generalizando. Entonces, a mí me parece que acuerdo con que fueron experiencias de consultorio, pero también evaluando algunas en este último tiempo, ¿no? Evaluando opiniones de gente que trabaja en instituciones psiquiátricas y, por ejemplo, en los monovalentes. Una de las cosas que llamaban la atención en las estadísticas de casuística interna, que coincide en realidad el hecho de pacientes graves, internados, cronificados, algunos de ellos, no agravaron
esto es lo que en realidad contaban, que no agravaron su situación, su situación psíquica, sino que se sintieron más contenidos, fundamentalmente no solamente por los profesionales y por el trabajo o por las medicaciones que se le aportaban, sino por sus mismos compañeros de internación. Entonces, estas son experiencias que por lo menos a mí me parece que son enriquecedoras. Está la diversidad de cada experiencia, ¿no? Pero cuando se pueden hacer, y esto lo sugiero como, y la verdad que es algo que a mí me interesa, y el otro día en el plenario anterior, cuando hablábamos de suicidio, que Silvia presentó lo de suicidio, a mí me parece interesante poder indagar sobre diversas experiencias, porque supongo que nosotros tenemos nuestras experiencias acá, nuestra compañera Karina podrá hablar de otras experiencias o colegas que están en el exterior y los compañeros que trabajan en otros países, podrán encontrar otras experiencias, pero como la que cuenta sobre Ecuador, digamos, pero me parece que justamente lo interesante, de acuerdo con lo que dice Dani, lo interesante es ver si en realidad podemos ir abriendo para pensar todos juntos, ir viendo casuísticas diferentes y viendo en qué entornos y desde dónde estamos sumando datos. Eso nomás. A ver, Marcelo, ¿vos querés comentar algo o pasamos a otras personas que quieren participar? Como se te respondió a vos, no sé si querés volver a hablar o pasamos. No, paso. No. Perfecto. Lo que quería decir un poco respecto a la incertidumbre, y ya dejando un poco lo de los graves, la verdad que si el año pasado pensábamos, bueno, en abril, mayo ya está, como vamos a estar vacunados, se acabó todo esto, y obviamente la realidad ha sido mucho más dura. Creo que lo que sostiene esto es que el enemigo, por ponerle un nombre al coronavirus, porque cada vez hay más una analogía de guerra, en realidad es un enemigo que está afuera, pero está también adentro. No solamente me estoy refiriendo a lo físico, y además el enemigo es invisible, incontrolable, imprevisible, y en cualquier momento puede hacerse presente. Y esto quizás es un poco duro lo que digo, pero sí tiene que ver con incertidumbre, que aumenta y potencia todas las patologías previas, seamos neuróticos, border o psicóticos. Sos consecuente, porque podría potenciar, podría quizá aplacar también, pero bueno, ahí está planteado el debate. Vamos a darle la palabra a Carlos Busetti, que la acaba de pedir hace unos minutos. Bueno, antes que nada quería felicitar al grupo porque me parece que es una intención de lo más loable el hecho de recoger experiencias y poder decir algo sobre ellas. El año pasado, varios miembros del colegio e invitados nos hemos dedicado a pensar algunas cosas que se podían pensar el año pasado. Evidentemente las cosas que han seguido sucediendo han cambiado un poco la óptica con la que mirábamos la situación en marzo, abril o mayo del 2020. Además quiero recordar que Hermes Millán, desde Tijuana, organizó un congreso, avanzado el año ya, que se llamó Destapabocas, y que tenía precisamente esta misma inquietud, que era recoger las experiencias de la clínica en pandemia, de la clínica a distancia. La discusión o la conversación que se generó recién a mí me quedó afuera de lo que que había indicado que leyéramos para hoy y que discutiéramos hoy, porque me parece que es uno de los puntos del final del trabajo.
así que yo me voy a referir a lo que leí, a una cosa que me interesó particularmente, que es el punto 4, acerca del encuadre. Antes quiero decir algo sobre el tema del terror y el espanto, que si bien Laplanche los hace equivalentes, a mí me parece que hay una diferencia, sobre todo tenemos muy patente en la Argentina, que el terror no es repentino. El terror puede instalarse como una forma de vínculo social y de dominación, así como lo hemos vivido durante todos los años de la dictadura. El espanto, sin embargo, es aquello que llega sin que haya ninguna trama donde recibirlo. Y creo que lo traumático, o lo traumatogénico en todo caso, es ese momento de espanto. El terror es, entiendo, me parece, ¿no?, que es un momento posterior donde ese espanto se instala de una manera permanente. Eso por un lado. Les decía que me había interesado el tema del encuadre, porque una de las preguntas que se vienen reiterando, el año pasado hubo una presentación de Daniel Weisbrot, que hizo una referencia muy directa también a Ignacio Leucovich, en otro de sus recorridos de pensamiento, que era la cuestión del trauma, acontecimiento y catástrofe, ¿no? Varios nos hemos referido a eso, creo que es un tema que se ha trabajado un poco, pero a lo que me interesaba centrarme era en el problema, porque una de las cuestiones que se nos ha planteado es que se nos ha retirado la corporalidad, aparentemente la corporalidad del vínculo terapéutico. El saludo, la presencia en el consultorio de dos cuerpos, o dos o más, de acuerdo a la situación terapéutica de la que se trate, se ha sido reemplazado por esta cosa un poco extraña que son los cuadraditos en la pantalla o incluso en el teléfono, peor todavía, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hemos hecho, nos venimos haciendo, y que creo que de alguna manera está muy latente en el trabajo del colectivo, es precisamente qué pasa con la transferencia en un tiempo en que la corporalidad está de algún modo sustraída. Y casualmente me encontré con un artículo, que voy a leerles un pequeño parrafito, de un artículo que salió en el diario El País, del mediático y filósofo coreano alemán, Byung-Chul Han, sacó un artículo en el diario El País, donde en uno de sus párrafos dice que la comunidad, bueno, podemos equiparar, y acá digo, para poder meter esto, quiero equiparar el encuadre con una suerte de ritual. Algo que se repite cada tanto, que dura tanto tiempo, que tiene una serie de parámetros más o menos fijos, y que tiene, me parece, el carácter de un ritual. Acá Byung-Chul Han dice que la comunidad ritual es una corporación, jugando con la palabra de corporalidad, ¿no? A la comunidad en cuanto tal le es inherente una dimensión corporal. La digitalización debilita el vínculo comunitario por cuanto tiene un efecto descorporizante. La comunicación digital es una comunicación descorporizada. Lo cual me parece que es muy cierto, que coincide con muchas ideas de otros pensadores. Me surge acá Bifo con la idea de conectividad y conjuntividad, etcétera, ¿no? Pero me parece importante entender, o preguntarnos por lo menos, sobre qué dice nuestra experiencia de esta corporalidad que este hombre la da por desechada o digamos, por desaparecida en el vínculo virtual. Y yo creo que ahí tenemos que hacer algunas precisiones, algunos
hay que detenerse en algunos detalles, porque me parece que la corporalidad no está del todo desaparecida en el vínculo, sino que la corporalidad ha pasado a cursar por otras vías que la que cursa en la presencia, en la presencialidad de los cuerpos. Eso, me parece importante eso, porque yo no creo que haya desaparecido por completo y que eso no signifique un cambio absoluto en los parámetros del encuadre, sino que empieza a cursar por otras vías. Me parece que el mejor ejemplo es lo que está pasando acá, ¿no? Algunos hablan por el chat y otros hablamos a viva voz. Hay algo de la corporalidad en la voz, hay algo de la corporalidad en los gestos. Se nos han sustraído los olores, el tacto, pero me parece que es importante que preservemos eso, ya que es en la escena transferencial donde se despliegan todas las mociones pulsionales. Con lo cual, creo que van a cursar por esas vías derivadas de la corporalidad. Bueno, eso, nada. Me gustaría poner a conversar este punto, ¿no? Dani, no sé cómo se levanta la mano, así que anotame para hablar en algún momento. Te anoto. Yo voy a intentar, vamos a ver si cierra o no cierra, voy a intentar leer los chats y la gente que está levantando la mano. Hay un par de cosas escritas y se va a ir preparando Claudia Anín, si la leí bien. Yo leo y en un ratito hablas. Teresa Grosso, que escribió antes, dice otro concepto muy interesante, o sea, cambias de tema, ¿no? En los adolescentes, plantear la conflictiva edípica, la exogamia y la culpa por abandonar a los padres vulnerables que pueden morir, realmente alterando su conceptualización de la muerte simbólica. Entiendo que ella está aludiendo a algo que está en el escrito. Después sigo con otras frases del chat y Claudia Anín, y después habla Mirta Alvarado. Y después Juan Carlos. Buenas noches, mi nombre es Claudia Anín. Agradezco la posibilidad de participar no siendo miembro del colegio. Quería agradecerles el trabajo en conjunto y junto con la aclaración de que fue un trabajo coral y a varias voces y casi Perdón, editado. te quiero interrumpir un minuto. Si tenés ganas de decir tu pertenencia, si tenés ganas, solo eso. Bueno, mi pertenencia, recién pensaba cuando escuchaba como un psicótico del Borda. Yo hice hace muchos años la residencia creada en los albores de la democracia, del 83 por Vicente Gali, interdisciplinaria, me formé en distintas instituciones, la última fue la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, y actualmente estoy en relación con varios colegas, algunos de los cuales están presentes en el colegio. Me parecía interesante esta aclaración de que fue un trabajo coral y la invitación a leerlo por partes, porque es claro en la lectura de cada una de las partes que cada uno de los que escribieron tan comprometidamente, tan visceralmente, con lo que ocurría, no en este momento, sino el año pasado, lo hacían desde posiciones diversas. Por eso esto es claro en el texto. Y clara me parece la tensión entre una cierta heterodoxia bienvenida y una cierta ortodoxia, ¿no?, que pareciera que se necesita mantener. Esto me aparecía en las citas bibliográficas, ¿no?,
en el pensar de que hay algo que en el psicoanálisis siempre se recrea, y la necesidad de parangonar rápidamente esta situación actual con la situación de Primera Guerra Mundial y la vivida por Freud, las citas del laburo hecho en distintas situaciones traumáticas colectivas, acá en la Argentina y en otros lugares, encabezados por muchísimos psicoanalistas, pero subrayadamente aparece en el texto Silvia Blechmar, justamente en un texto que se llama Extramuros, y en ese Extramuros yo pensaba si no también es posible situar un excesivo intramuros de la práctica psicoanalítica, o en tensión siempre con lo que también se llamó psicoanálisis aplicado, ¿no? En este caso a situaciones traumáticas colectivas. Nosotros tenemos una larga tradición que incluyen a Silvia y a sus relevantes aportes, pero también a tantos otros psicoanalistas que trabajaron en forma grupal, y además con una historia en donde el psicoanálisis y lo grupal siempre fue una práctica de menor valía, cuando fue muy operativa en situaciones traumáticas colectivas como las vividas. En ese sentido, muchas de las citas me parecían como también hay una tensión, conocidas, muy recorridas, Laplanche, Pontaly, Green. No quiero decir que no tengan valor, quiero decir que había muy pocas citas de autores nuevos que nos pudieran incluir en una producción subjetiva, salvo la de Sueli Rolnik, por ejemplo, que aparecía, ¿no? En donde nosotros, como se decía el jueves pasado, en una situación inédita de simetrización, como la que estamos en este momento laburando con los pacientes, estamos casi incluidos con herramientas diferentes, pero en una casi igualdad de condiciones. Esos pivotes, como decía Wikinski la semana pasada, de asimetría, están rotos, y ya ni siquiera nos sirve de apoyo aquel trabajo de Janine Pouchet y Wender de hace muchísimos años sobre mundos superpuestos, de hace 20 años casi, en los 90, porque nos queda chico. Digo esto porque me parece interesante. Claudia, discúlpame, te pido brevedad porque yo estoy viendo muchas manos levantadas, bueno, y tenemos que dar participación a todas las... Quiero colectivo decir que de personas. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece que esta tensión entre heterodoxias y ortodoxias está clara en el texto y bueno, y se da en la misma discusión que estamos teniendo. Muchísimas gracias y perdón por la extensión. Gracias a vos por la participación. Mirta Alvarado y Juan Carlos Perón. Yo había levantado la mano con estas cosas de la computadora nueva, era para contestarle a Marcelo Gittelman, pero bueno, ya quedó un poco atrás. Lo que quiero recordar es que este trabajo, digamos, lo hicimos y lo pensamos durante el año 2020, y digamos que llegamos al comienzo de la DISPO, es decir, cuando comienza la DISPO, ¿sí? O sea, la distancia, digamos, el momento de la apertura. Y ahí creo que esto es bien importante porque nos falta todo el transcurrir de este año y las cosas que se fueron encontrando. Y ahí pondría dos cosas, y contesto la pregunta sobre adolescentes también. Por un lado diría que en los pacientes graves, lo que se pudo ver desde mi experiencia es que, y es algo que habíamos puesto en el trabajo aún antes de la apertura, es que la apertura iba a significar para estos pacientes border y para los pacientes psicóticos
probablemente algo que los descompensaría mucho. En realidad lo que yo fui viendo a través del tiempo, en primer lugar, esto fue así, la apertura y tener que volver a la vida más o menos normal descompensó muchísimo a los pacientes border, mis pacientes border y pacientes psicóticos. Por otro lado, en el transcurrir de la ASPO, también hubieron otras cuestiones que empezaron a intensificarse, como el consumo de drogas y consumo de alcohol. Eso fue dándose también. Al principio no era así. Respecto de los adolescentes, yo insistía que era uno de los grupos etarios, después aparece en el trabajo nuevamente un poco más tarde, que más habían padecido, porque, digamos, la salida exogámica estaba muy comprometida por toda la cuestión donde el cuerpo es tan imprescindible en ese momento, y la salida del cuerpo hacia el afuera de lo familiar, ese encierro, que por más que había cámaras, los pibes se podían conectar con otros pibes, de todos modos no era suficiente, y además la vulnerabilidad de los padres, porque de los padres y abuelos, en algunos casos padres con enfermedades preexistentes, en otros casos las abuelas mayores de 60 años. Bueno, esta cuestión me parecía, o nos pareció, sumamente difícil para el atravesamiento de la salida exogámica. Bueno, más o menos de eso quisimos dar cuenta cuando escribimos algo de esto en el trabajo. Gracias, Mirta. Juan Carlos Perone, podés hablar. A ver, yo quiero tomar algo que aparece entre paréntesis en el texto. Cuando se habla, bueno, se describen primero, porque me parece que ha estado circulando de alguna manera en alguna de las personas que hablaron, particularmente me parece que cuando habló Mariana algo de esto estaba suscitado. En el texto aparecen, bueno, primero una historia de todas las intervenciones que desde el punto de vista psicoanalítico se han hecho en situaciones particularmente catastróficas y demás, tanto en nuestro país como con anterioridad en la historia, digamos, del ejercicio de esta tarea. Y hay una parte donde se termina desembocando, dice el texto, en esta última conmoción, ¿no? La producida por la actual pandemia respecto a las formas novedosas en las que estamos obligados a trabajar. O sea, los efectos subjetivos, se podría decir, en los analistas. Y ahí hay un paréntesis. Un paréntesis donde lo que está escrito dentro del paréntesis está puesto entre comillas. Señalo lo del paréntesis porque el paréntesis podríamos saltearlo y se podría seguir leyendo sin tenerlo en cuenta, pero a mí me parece que hay que abrirlo ese paréntesis, porque dice que, entre comillas, que la necesidad tiene cara de hereje. Y a mí me parece que esto alude a que la situación de pandemia, la necesidad de trabajar virtualmente en las distintas modalidades remotas disponibles, nos dice que de alguna manera, porque ahí hay que ver el alcance que tiene la palabra necesidad, cómo nos vemos obligados a destrabar, digamos, ciertas limitaciones que tenemos, cierta idea de cómo debe organizarse el trabajo para que tenga verdaderamente un cuño psicoanalítico. Bueno, es la necesidad de trabajar en esto, en lo que sabemos, en nuestro oficio, lo que nos permite de alguna manera descubrir, y en ese sentido retomaría algo de lo que dijo Carlos, ¿no? Descubrir que hay modos de sostener algunos elementos fundamentales de la tarea, en
en la medida en que la necesidad, digamos, nos transforma justamente en herejes. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que, porque ¿de qué vamos a trabajar si no? Inexorablemente tenemos que tratar de sostener algunos elementos fundamentales para poder continuar ejerciendo la actividad, digamos, que sabemos. Y me parece que eso es lo que está contenido dentro de ese paréntesis. Es la necesidad misma de poder continuar ejerciendo la profesión la que nos permite pensar cuáles son las maneras de sostener los aspectos fundamentales de la tarea, destronando algunos prejuicios previos, seguramente. Por eso lo de herejes. Eso quería señalar nada más. Gracias, Juan Carlos. Estamos empezando a entrar en la hora en que los comentarios tienen que ser en lo posible breves, como el que recién hizo Juan Carlos. Yo quiero leer un par de chat y tiene después la palabra Hermes Millán desde México y Yago Franco posteriormente. Graciela Camali dice: hay una referencia al proceso con pacientes que ya estaban en tratamiento, pero que señalaría como una comprobación también con, al menos para mí, o sea, para ella, los que iniciaron tratamiento en pandemia. Se logró instalar vínculo transferencial que, como dice el texto, permitió crear un lazo a través del dispositivo virtual. Me parece que es un comentario que se nutre bastante de lo que estamos trabajando. Después hay Horacio Sporn, dialoga con varios en el chat. Yo no lo voy a leer todo, les pido que lo lean porque Horacio escribe algo, hay gente que dialoga con él. Si siguen el chat, pues si hay tiempo después lo leemos. Yo quiero hablar, pero no me sale levantar la mano. Ya te leí, ahora vas a hablar. No, ¿Cómo no vas a hablar? Hermes Millán. Sí, yo quería hacer un comentario sobre estas cuestiones del encuadre y de los cuerpos y otras hierbas. A mí me parece que el tema del encuadre, claro, está sometido en esta experiencia a múltiples reconsideraciones en las cuestiones del espacio, las cuestiones del tiempo y las cuestiones de los roles, ¿no? El tiempo, la duración, la interrupción de las sesiones, la reposición de las sesiones interrumpidas por cuestiones tecnológicas, plantea resolver esto de una manera diferente. Cuándo se cobra, cuándo no se cobra, cuándo no puede ser interpretado como resistencia a la falta del paciente. Esto es una cuestión del encuadre que creo que merece reflexión. Las cuestiones del espacio es obvia, ¿no? El analista en su casa y el paciente en su casa, en la oficina del trabajo o en el auto. El otro día un paciente me atendía con un rol de jam rojo que a mí no me podía dejar de hacer pensar en que estaba hablando con Sandro, ¿no? Pero esto plantea el tema de los cuerpos. Yo digo, bueno, claro, la virtualidad implica una distancia de los cuerpos, de estos cuerpos corpóreos, para ser redundante. Pero por el otro lado están presentes en este vínculo la casa del otro, el auto, los gatos y los perros que entran por parte del analista, del paciente que entra en escena, una serie de cuestiones que invocan a las representaciones o a las ortopedias de los cuerpos, ¿no? Lo que rodea. Entonces, digo, podemos decir que en algún sentido nunca hubo más cuerpo en una sesión de análisis que en estos trabajos en línea. A mí me parece que la cuestión esencial de repensar en el cuadro no tiene necesariamente que ver con estas cuestiones del espacio y del tiempo o de los roles en general, sino yo plantearía una cuestión que es la cuestión de la abstinencia, ¿no? En la medida de que me parece que este trabajo que nos coloca con sujetos y analistas en situación de lo que a mí me gusta pensar como trauma social, implica una palabra que tiende un puente entre el dolor de uno y el dolor del otro. Implica un reconocimiento
del dolor compartido. Algo tiene que ser dicho en ese sentido para que se funde el vínculo, y si no el vínculo se quiebra. Entonces no podríamos confundir la abstinencia con el dejar de lado, con el no involucrar algo que se involucra, no nombrar algo que se involucra por sí solo. A mí me da la impresión que paradójicamente cuando la lista no dice nada sobre esto, está cayendo justamente en una asimetría, en la asimetría con la negación del otro. Y cuando dice algo que lo pone en contacto con el otro, está recuperando una nueva forma de pensar la asimetría. Esto es lo que quería comentar. Gracias, Hermes. Yago Franco. Bueno, primero agradecer a los compañeros este trabajo enorme que se han tomado. Yo pensaba en ese disco que dice de Ushuaia a Tierra del Fuego. Ellos han trabajado de Los Ángeles a Palermo, ¿no? De alguna manera, y eso me parece muy, muy loable, muy interesante. Es muy difícil, ¿no? Sacar conclusiones generales sobre esto, y creo que el trabajo alienta, o por lo menos debe alentar a seguir pensando, porque nada sabemos mucho de todo esto, ¿no? Estamos como en una situación muy de ir tanteando, ¿no? Lo que ocurre. Más allá de eso, yo podría decir que lo que no podemos perder nunca de vista es que el psicoanálisis es una práctica de lo singular, ¿no? Del caso por caso, y que a mí personalmente no me sale hablar de los psicóticos, los border, etcétera, etcétera, sino que tiendo a pensar en sujetos, cada uno dando la respuesta que puede en relación a una situación así de crisis sanitaria, tomando el término que recién utilizaba Hermes, ¿no? Crisis social, algo desmesurado que nos está afectando a todos, ya que ha movido por completo el sentido común que teníamos, ¿no? Y ahí utilizo un poco lo que el año pasado dio inicio a todas nuestras discusiones, que fue la presentación de Franco Berardi, que sostenía que el COVID-19 o la pandemia es un recodificador universal, y la pregunta que tenemos todos es hasta dónde y cuánto recodifica de nuestro trabajo, ¿no? Y seguramente estarán de acuerdo en que tenemos que evitar el riesgo de psicopatologizar las respuestas que tienen que ver con el principio de realidad, ¿no? Como el miedo, la tristeza, cierta desesperanza, ¿no? Ahí yo introduciría una diferencia que a mí me parece importante. Yo hace rato que he abandonado la idea de encuadre, realmente. Simplemente la sostengo pensando en eso, bueno, en esos parámetros a través o en los cuales transcurre la práctica, pero lo importante, yo siempre entiendo, es más la idea de dispositivo, ¿no? Es decir, y que tiene que ver con una asimetría que, si hacemos psicoanálisis, se tiene que sostener. Y es que uno de los dos partners está en el lugar de sujeto supuesto a saber, en el lugar de escucha, en el lugar de receptor de la transferencia, y del otro lado está lo que produce todo ese movimiento transferencial, el que transfiere, ¿no? ¿Quién transfiere? Y que me parece que ahí yo abriría la discusión un poco llevando a cierta heterodoxia, que es la que yo practico, a cierta cuestión hereje, a la cual adscribo, que es la de pensar más en dispositivo que en encuadre. Y obviamente el encuadre acá se ha, de alguna manera, alterado enormemente, de eso estamos todos de acuerdo, pero el dispositivo no. Esto me parece interesante, porque sigue habiendo quien escucha, sigue habiendo quien habla, sigue quien está estando en una atención flotante o en una teorización flotante, como pensaba Piera, y eso me parece fundamental, porque eso es lo que le da la originalidad a esta relación, el gran invento de Freud, que es un nuevo tipo de lazo social, ¿no? Y ahí me parece que la cuestión de la transferencia, de la neutralidad, entran en un vaivén interesante, en el cual, si bien obviamente todos compartimos la pandemia, hay algo que no compartimos,
¿no? Y es la posición de escucha, insisto, la posición de abstinencia del analista. Me refiero a la abstinencia sobre todo de no referir las cuestiones propias, las cuestiones privadas, ¿no? Abriendo el espectro a, bueno, a la transferencia, justamente. Si no, nada de esto tendría sentido. Bueno, algunas cosas que quería comentar así brevemente para seguir la discusión. Gracias. Bien, Chago. Voy a leer algunos comentarios mientras se prepara Adriana Genic para hablar. Bueno, Horacio Sporn dice, agregaría al comentario de Carlos la distinción entre presencialidad y corporalidad. Él agregaría, entiendo que es la categoría de cercanía. Y después Horacio dice que hay varios pacientes que en estos momentos, o sea, en tiempos de pandemia, atención virtual, se despiden más cercanas, con más cercanía, me imagino, con un te mando un beso o te mando un abrazo. Vanessa Radziwoliski dice, ayer una colega me comentaba que le gustaba pensar que los cuadraditos del Zoom eran como ventanitas saliendo así de lo geométrico para incluir otra perspectiva. Bueno, y manda saludos. Leo un último comentario y habla Adriana. Charo Jimeno dice, bueno, gracias compañeros, enorme trabajo. Nos convoca a seguir pensando los puntos abiertos a un trabajo que seguirá insistiendo en cada uno de nosotros. A mí me sigue interrogando lo que Carlos apunta respecto de digitalización y corporalidad. Veo a Carlos encontrando puntas que a mí todavía no me aparecen. Bueno, debate abierto. Adriana Geni. Bueno, se me adelantó Yago, porque dijo gran parte de lo que yo quería decir. A mí me interesó, igual que a Carlos, también el punto sobre el encuadre. Bueno, primero sí, por supuesto, felicitar, fue un trabajo bárbaro el que hicieron. Y bueno, cuando llegué a lo de encuadre me interesó mucho porque yo trabajo también, me sirve más, mejor dicho, el concepto de dispositivo analítico, porque me parece que engloba más un montón de cuestiones históricas, sociales, deseantes, qué sé yo, todo lo que pasa en el dispositivo analítico. Y dentro del dispositivo analítico pienso el encuadre. Me impactó mucho, yo la verdad que hace mucho no leo a Laplanche, nunca lo leí completo, el concepto de cubeta, como el encuadre, me impactó porque yo trabajo individual y también con grupos, y la cubeta es algo cerrado, y para mí la idea de que en un grupo y también en el trabajo con un paciente, en estos momentos, no hay adentro ni afuera, es una cinta de Moebius, como me enseñaron en la facultad, y trabajé mucho con ese concepto siempre. Creo que lo de afuera se mete adentro y lo de adentro va para afuera, en todos los sentidos, o sea, conceptualmente y también a través del Zoom. Por eso ahí, bueno, me apuro porque ya estamos terminando. Lo que dijo Carlos de la corporalidad, me parece, y lo que dice Byung-Chul Han, no estoy de acuerdo tampoco. No creo que lo digital descorporalice, y lo compruebo día a día. Además, con los grupos yo trabajo con psicodrama, lo que se puede hacer por Zoom, que aunque no lo crean, se puede hacer mucho, y hay ejercicios en los que los pacientes pueden salir del cuadradito, entrar, ver cómo o sea, no sé, se trabaja la corporalidad, aunque no estamos, por supuesto, presencialmente, pero la corporalidad se trabaja. Y lo que dijo Hermes, también se me adelantó, perfecto, coincido, que el encuadre no es solo día y horario, por eso lo pienso como dispositivo.
y esta nueva forma de pensar la asimetría, sosteniendo, como dice Yago, que seguimos siendo los terapeutas y los otros los pacientes, y todo lo que eso significa. O sea, no es que nos mezclamos, pero bueno, creo que lo que quería era dejar planteado, yo entendí que hay otro espacio también para seguir trabajando esto. Creo que el tema del encuadre hay que ponerlo en crisis en estos momentos, en función de lo que dijo Yago y lo que mal dije yo y Hermes y Carlos. Bueno, gracias. A ver, hablen a los compañeros del colectivo 21, porque nos quedan pocos minutos. No sé si queremos ir cerrando, tenemos que ir cerrando. Alberto, ¿vos querés decir algunas palabras, que has abierto el debate? Si no... Simplemente que la frase esa que recogió recién Juan Carlos respecto de la necesidad, que tiene cara de hereje, que era una frase de mi abuela, amadora, asturiana. Esto tiene que ver con la heterodoxia a que nos fuerza una forma de trabajo completamente novedosa y donde, respetando algunas reglas fundamentales, no solamente la regla fundamental de la asociación libre, sino algunos principios, algunas constantes que nosotros pusimos bajo el lema de encuadre, y que es muy interesante la cuestión esta que decía Yago y que decía recién Adriana, respecto de lo de dispositivo, que posiblemente a esta altura del partido sea un concepto mucho más fecundo, porque tiene además su propia genealogía dentro de la filosofía, de las ciencias sociales y de la semiótica, de una serie de disciplinas. Encuadre tiene tal vez una marca epocal de rigideces, y hace pensar un poco en esa tradición recogida y digamos, teorizada por Blecher, ¿no? Bueno, no, lo que quería decir finalmente es que, una vez más, ¿no? Antes de dejar la palabra a otros, el enorme placer, el enorme entusiasmo que significó trabajar en este colectivo, y después con el autodenominado Honorable Consejo de Redacción, con Diego y Karina. Y bueno, la verdad es que me parece que todos los que estamos en este bondi debemos estar muy, muy contentos con la interacción que promovió y la buena acogida que recibió el trabajo. Si quiere hablar alguien, yo cerraría con algo que acaba de escribir una participante del plenario, Viviana García, que creo que sintetiza mucho de lo trabajado. Bueno, felicita al colectivo 21. Han ido pensando y escribiendo sobre todos los temas que nos preguntamos todos los psicoanalistas desde el comienzo de la pandemia. Me parece importante, dice ella, el trabajo de escritura como un modo de elaboración para los psicoanalistas, atravesados por los miedos e incertidumbres, igual que nuestros pacientes. Además nos convoca a seguir pensando. Bueno, y dice gracias. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a cerrar, nos vamos a desmutear y nos reencontramos el jueves que viene. Gracias. 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 Chao. Bueno, Gracias. Gracias a todos. Buenísimo.
No se escucha. La mitad no lo escuchamos. Sí, te estamos escuchando. Por las dudas te aviso. Cuidado. Por María, las dudas. ¿alguien ¿Qué? puede compilar Grabar el yo chat? no. No, No, el chat. por eso yo no El puedo chat. el chat grabarlo. O lo baja, Lo lo hago copia yo, alguien. Lo hago yo, lo hago. Gracias, Amanda. Siempre explico lo de mi tablet, que no me lo permite. No, ya lo entendí. Gracias. Nos queremos quedar. No, Se ve que parece nos que queremos sí. quedar un ratito. Mira, en este momento, ¿trajiste el termómetro? En este momento, Te hisopaste. No entra nadie que no tenga menos de 36,5. Ese es el. estás pensando en vos. Vos podés ser solo moco. Chau, gente. Buenas noches. Ah, no me gusta. Buenas noches. Chao, gente. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches. Vacunate, que acabas de venir. Dale, tengo que vacunarte. Mateo, nuestro nuevo perro no quiere vacunarte. Oye. Divina. Para tocar la porque hay pantalla. demasiado ruido de ahí. Ya lo envié a María y a Dani al chat. Bueno, gracias, Amanda, les avisamos. Bueno, buenas noches a todos, vamos cerrando. Bueno. Pero no puedo. ¿Se escapa? Está